nombre del Padre. Qué bueno encontrarnos para pensar, para reflexionar. Se cuenta que en alguna ocasión un rey, sultán, soñó que se le habían caído los dientes. Resulta que llamó a un sabio del palacio y le manifestó la inquietud de ese sueño, que se le habían caído los dientes. El sabio le dijo: vea, gran sultán, la caída de esos dientes es que cada miembro de su familia va a morir y solo va a quedar usted. El sultán sintió mucha ira y le pegó un grito, digámoslo así vulgarmente, a aquel sabio y lo mandó a azotar 100 veces. Luego volvió a mandar a llamar a otro sabio y resulta de que el sabio le dijo: vea, sultán, usted va a supervivir sobre toda su familia. Y le mandó entonces el sultán que le dieran 100 monedas de oro. Saliendo del salón del palacio estaba uno de los súbditos o un funcionario y le dijo al sabio: ve, qué raro, si usted mismo le dio la respuesta que el anterior sabio. Es la misma respuesta, y a uno por qué lo mandó a azotar y al otro y a usted por qué lo mandó a dar 100 monedas de oro. La respuesta del hombre fue: lo que pasa es que todo va en la comunicación, en saber comunicar las cosas. Ojo, hay que ponerle mucho cuidado a saber comunicar las cosas. Hay gente que es fatalista a la hora de comunicarse. Hay gente que cuando uno le espera una llamada o un audio o lo que sea, o le va a dar una noticia a uno, primero arma toda la parafernaria, toda la novela de Delia Fiallo para decir algo. Y si la persona no sabe aceptar las cosas por X o Y circunstancia, pues la persona de ese susto se muere. Es saber decir las cosas. Y yo pienso que eso es fundamental en los medios de comunicación. Cuando hoy tenemos como tanta crisis, digámoslo, psicológica, afectiva, social, cultural, cuando no sabemos cómo manejar las emociones porque nos sentimos como en una jaula sin salida, es importante saber informar y saber hablar. La comunicación puede producir una guerra o un acuerdo, puede producir conflictos o puede producir paz y calma. Entonces, pongámonos como en esa tónica y pensemos cómo es que yo voy a decir las cosas, cómo yo voy a corregir, cómo yo me voy a comunicar, cómo yo voy a transmitir un mensaje a las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre del Padre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos al programa En el nombre del Padre. Hoy les tenemos un tema muy especial, que es la historia de dos santos súper increíbles. Yo sé que esta historia va a ser muy conmovedora, por decirlo así. Es la historia de San Faustino y Jovita. Muchos pensarían que, bueno, sería un hombre y una mujer, pero no. Estos eran dos hombres y los dos eran hermanos. ¿Por qué contamos más que todo la historia de los santos? Contamos la historia de los santos porque tienen que saber y tenemos que saber que los santos son personas igual que nosotros, que pecaron, pero que hicieron de su vida algo importante y algo que agradaba al Señor. Entonces estos dos santos desde su juventud hicieron grandes obras. Entonces mucha gente los veneraba, por decirlo así, mucha gente les parecía que estos dos muchachos eran importantes. Es importante decir que ese tiempo, en el tiempo de estos dos santos, era el tiempo de la persecución, donde perseguían a los cristianos, donde perseguían por su fe. Era un tiempo de persecución porque no tenían una fe hacia Jesucristo, sino que era una fe más que todo hacia dioses. Honraban, veneraban y adoraban a otros dioses. Entonces estos dos santos hablaban de Jesucristo, hablaban de la fe,
la gente hablaba cosas súper importantes de ellos. Algo muy importante de estos dos santos era que ellos, cuando iban a hablar de Jesucristo, manifestaban su fe tan ardientemente que la gente inmediatamente se convertía. O sea, ellos no necesitaban hacer grandes obras, sino hablar de Jesucristo y la gente se convertía. Ellos desde muy temprana edad empezaron el Señor, el Espíritu de Dios les empezó a mostrar no gusto para las cosas del mundo, sino que ellos encontraban gusto simplemente en las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a encontrar su diversión en Dios, empezaban a hacer obras de caridad con los que estaban sufriendo la persecución, los animaban, les daban acompañamientos, iban a hacer obras de caridad con ellos. Más adelante, el obispo de Brescia, ellos son de Brescia, de la ciudad de Lombardía, él se enteró de las obras que ellos hacían, porque era tanto la fama que tenían que eso llegó hacia el obispo. Entonces el obispo dijo, yo le tengo que hacer un servicio grandísimo a la iglesia. Un dato era que el obispo, por causa de la persecución, estaba escondido en un desierto cercano. Entonces él dijo, yo le tengo que hacer un servicio a los altares. Entonces él, a estos dos muchachos, les concedió un servicio en la iglesia, los elevó al servicio de los altares del Señor, tanto que a Faustino, que era el mayor, lo hizo presbítero. ¿Qué quiere decir? Lo hizo sacerdote, y a Jovita lo hizo diácono. Entonces estos dos santos no se calmaron simplemente porque era sacerdote o porque era diácono, sino que salieron a evangelizar, salieron con el fuego que salieron los apóstoles del cenáculo, salieron a evangelizar, a bautizar a muchas personas, y esto generó demasiada controversia en esa actualidad. ¿Por qué? Porque llegaban a oídos del emperador. Entonces en ese tiempo era lo de emperadores, lo de reinos. Entonces llegó el tema de San Faustino y Jovita, llegó al emperador Adriano, y este se fue donde un conde. El conde pues es la máxima autoridad, entonces llegó donde el conde a ver qué podían hacer con estos dos jóvenes que utilizaban todo, que hablaban de Jesucristo. El conde le dijo, pero ellos dos, ¿quiénes son? Y el emperador Adriano le dijo, son dos jóvenes que están acabando con la fe de los dioses. Cada que las personas escuchan a estos dos jóvenes, toda la gente coge los dioses y los tira al piso, los rompe y los pisa, y empiezan a hablar de Jesucristo. Entonces esto obviamente no le gustó al conde, y el conde viajó a Brescia para poder hablar con Faustino y Jovita, y dijo que los iba a hacer arrodillar ante las estatuas de los dioses. Cuando ellos llegaron a adorar las estatuas de los dioses, obviamente ellos no lo hicieron, pero el conde les dijo, tienen que limpiar las estatuas. Entonces ellos se acercaron a limpiar las estatuas, y cuando las estatuas, ellos iban a limpiar, las estatuas se derritieron frente a ellos, no lograron hacerlo. Entonces miren la fe que tenían ellos por Jesucristo, que verdaderamente a nosotros nos ponen de pronto una pistola y nos dicen reniegue de su fe, y nosotros lo hacemos. Nosotros, el miedo que nos da, decimos no, yo no soy católico, yo no soy cristiano. Pero estos dos jóvenes no lo hicieron así. Ellos decían no, inclusive ellos, Faustino y Jovita, son mártires de la iglesia. Después, como claro, se derrumbó las estatuas, decidieron echarlo al circo, a los leones. Entonces querían que los leones los devoraran, los pusieron en mitad de leones, y los leones, en vez de devorarlos, lo que hicieron fue arrodillarse frente a los dos sacerdotes, se arrodillaron frente a ellos. Entonces claro, el conde, súper enojado, fue a enfurecer más las bestias, y las bestias lo devoraron a él. Y entonces, ¿qué hicieron estos dos jóvenes? Les dijeron a las bestias que se fueran, y las bestias se fueron. Después, claro, el emperador Adriano los envió a predicar a Roma, a varias partes de Roma y a todos esos lugares. Pero cuando ellos llegaron otra vez a Brescia, claro, encontraron el martirio, murieron degollados. Entonces esta historia de San Faustino y Jovita nos debe alentar a qué, no a que nosotros tenemos que ser mártires
y que ya tenemos que dar la vida por la fe, no, porque todavía no ha llegado ese momento, no estamos en tiempos, por decirlo así, de persecución. Pero estos dos santos nos deben animar a tener celo apostólico, en que tú y yo tenemos una fe. Tal vez los que me están escuchando son católicos, no son católicos, o creen en Dios a su manera, o no creen en Dios, pero cada uno cree en cualquier otra cosa. Pero debemos hablar de eso, que creemos con mucha plenitud, con mucha serenidad, no tenerle miedo a eso. Ellos cuando recibían el sacramento del sacerdocio, como decía la historia, salieron como los apóstoles del cenáculo, se fueron a predicar. Así nosotros también, cuando recibimos los niños la primera comunión, desde que recibimos el bautismo, sabemos que somos bautizados, sabemos que somos católicos, sabemos que somos cristianos y por ende debemos evangelizar de nuestra fe. No hay por qué apenarnos, la fe no es para viejitos. Yo les cuento que desde mis 12 años estoy en la comunidad Lazos de Amor Mariano. Desde los 12 años conocí de Dios, entonces esto ha sido una aventura, como le dicen muchos, esto ha sido una cristoaventura y no nos debe por qué dar pena de evangelizar, no nos debe por qué dar pena decir que somos católicos, somos cristianos y que bueno, quién sabe si algún día volverá otra vez la persecución, si algún día volverá otra vez lo del martirio, pero esto no nos debe por qué asustar, antes pedirle al Señor que cuando llegue ese momento seamos capaces. Entonces, anhelemos predicar de nuestra fe. Si tú y yo somos católicos, no nos dé pena hablar de nuestra fe y que no seamos católicos tibios. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Cordial saludo, queridos amigos y hermanos. Me complace sobremanera estar nuevamente con ustedes, compartiendo algunas inquietudes, algunas reflexiones, promoviendo algunos valores, especialmente los valores de la familia. La familia, todos sabemos, porque así lo experimentamos, es el ambiente propicio para nacer, crecer, desarrollarse plenamente como seres humanos y naturalmente morir. Nuestras familias son un baluarte muy grande. Hay problemas, hay dificultades, no siempre las cosas marchan como quisiéramos, pero en medio de todo conservamos en el corazón ese valor, ese gusto, esa alegría de ser familia y le trabajamos y le luchamos por todos los lados. Hemos venido meditando sobre los aportes de un señor, un escritor, que nos dice dejar entrar en casa a Jesús. Una propuesta, dejar entrar en casa a Jesús. Yo pienso que esta pandemia ha sido como una oportunidad muy propicia para esa realidad. Porque en medio de tantas dificultades, en medio de estas incertidumbres, necesitamos la luz, necesitamos una roca firme que nos ayude. Pues bien, hemos meditado unos textos del Evangelio como significativos que nos ayudan a poner bases firmes en la construcción de un hogar cuando Jesús está presente. Dijimos en primer lugar que escuchar a Jesús es construir sobre roca firme la familia. El Señor nos dice que hay que pedir, que hay que buscar y que hay que llamar. Pedir lo que se necesita, buscarlo a Él, buscar a los demás, llamar, porque el Señor está presto a escucharnos. También nos han dicho que en medio de las dificultades y el camino largo y a veces tedioso de la existencia, Él nos dice, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi yugo es suave. Es una invitación a asumir este camino. Y también terminamos en el anterior programa hablando de la esencia de lo que es la vida cristiana y la esencia de lo que es la vida del hogar. Amarse, el amor como el Señor lo concibe. Amor a Dios, amor a los hermanos, amor a uno mismo, ¿cierto? Bueno, demos un paso más. Un quinto pilar importante desde el Evangelio para una buena construcción de un hogar está en el Evangelio de Lucas,
Sean misericordiosos, como el Padre del cielo es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Con la medida con que ustedes miden, los van a medir los demás. Qué importante. Primero que todo, la experiencia fundamental. Ser misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Todos sabemos que uno de los principales, y no el principal, lo dicen algunos teólogos, atributos de Dios es la misericordia. Es decir, la capacidad que Él tiene de acercarse a nosotros, de tomarnos, de compadecerse de nuestra miseria, para levantarnos, ¿sí? Para levantarnos a ser lo que realmente somos. La misericordia se necesita en nuestros hogares. Y esa misericordia que viene de Dios, acordémonos que lo que Dios da es para que lo transmitamos. Si de Dios recibimos misericordia, si somos conscientes que Él siempre tiene piedad de nosotros, nos perdona y acudimos a Él con toda confianza, pues mis queridos amigos, esa misericordia que recibimos de Él hay que dársela a los demás. Hay que dársela al esposo, hay que dársela a la esposa, hay que dársela a los hijos, hay que dársela al abuelo, a la abuela, a los tíos, a los de la casa. Misericordia, capacidad de compadecerse del otro, de acoger al otro en la situación en que esté. Aquel misericordioso que nos pone Jesús en el Evangelio, el que se bajó de la cabalgadura, recogió al herido, lo curó y se lo llevó. Así ha de ser la misericordia en el hogar, la capacidad de escucharnos, la capacidad de tener paciencia y comprendernos, no juzgar. Somos demasiado jueces para los demás. No, paciencia, comprendámonos. Si Dios nos ha amado, ¿por qué no podemos amarnos? Y la casa es la escuela del amor. Bueno, hermanos, hagamos esa tarea, ser misericordiosos, nos conviene a todos. Y verán que cambiará el ambiente de la familia. A veces nos dejamos llevar del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, y no somos capaces de comprendernos, ni de darnos la mano, ni siquiera en familia, y eso es lamentable. Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos como Él es misericordioso, y así construir un hogar de misericordia para los de allí y para los de fuera.